Curimanos Podcast. Bienvenidos. Espacio donde hablaremos de finanzas, economía, liderazgo, de los diferentes tipos de seguros como de vida, protección, anualidades, retiro, cómo lograr las metas que queremos para nuestro negocio y así llevarlo a un nivel mejor. Creemos en el poder de trabajar juntos y por eso queremos compartir esta información para ustedes a través de nuestros presentadores, Martín Curiman y Antonio Solís, y sus invitados, nuestros queridos curimanos. ¿Están listos? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Curimanos Podcast y como cada jueves y cada episodio con Martín Curiman. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, Antonio, muy contento. Un programa más de Curimanos Podcast y como siempre con un buen tema para compartir con toda la gente que nos escucha, con toda esa audiencia que ya hemos logrado tener. Pero ¿cómo has estado estos días, Antonio? Bien, también. Bueno, yo estuve por acá este fin de semana y esta semana desde acá en Houston, avanzando, trabajando, planeando ya las últimas semanas del año. Hemos hablado de eso, sobre la importancia de este último trimestre y bueno, pasa rápido el tiempo. Tú, Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo esa carrera? Muy bien, bueno, estuvimos ahí presenciando la Fórmula 1, la verdad, increíble. La primera vez que voy a presenciar la carrera. Okay. Así que he estado en otras carreras, pero no de Fórmula 1. Creo que esto fue algo muy bueno. Una experiencia muy distinta y como te comentaba antes de empezar el programa, mucha gente de México, ¿no? Okay. Que viajó para estar acá y esto también hace de compartir con otras personas, conocer también la cultura de esa gente, sobre todo de las expectativas que traen y el compartir, ¿no? Sobre todo, algo que me pareció importante es el hecho de que el mexicano es muy fanático, ¿no? Si es de fútbol. Y aquí, si bien lo era, pero también tenía mucho de compartir con el resto de la gente, había mucha amabilidad, entonces estuvo muy bueno. Muy bien. Te pregunto porque la semana pasada estábamos conversando con un grupo de agentes y hablando sobre estrategias de acreditación y la parte de intereses, que es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Esta persona me decía, bueno, ¿y qué es lo que afecta en sí que las acciones suban o bajen, o que una estrategia de acreditación pueda llegar a subir o un índice llegue a subir? Y yo le decía que bueno, hay muchos factores que pueden impactar el movimiento de un índice, obviamente de una acción y de los mercados, pero yo te quería preguntar, a ver, dado de lo que tú viste ayer y ver las escuderías y ver todas estas compañías que están involucradas, ¿tú crees que el resultado de la carrera impacte positiva o negativamente las acciones de esas compañías? Por supuesto que sí, 100% que sí. En esas escuderías como Red Bull, que ya ganaron la carrera, faltando todavía, faltando 3 carreras más, ya son campeones, y no solamente por la escudería, la marca, sino el piloto. Entonces, por supuesto va a impactar mucho, igual que Ferrari, ¿no? O Mercedes-Benz, que han estado ahí, McLaren también. Son escuderías que sí van a impactar, ¿no? Porque el hecho de ser primeros en su línea, obviamente en sus acciones va a tener un impacto. Ahí creo que eso es algo que, bueno, es una buena pregunta. También tiene que ver mucho con los índices que nosotros trabajamos. Tal vez hay índices donde tengan en cuenta estas marcas. Ajá, correcto. Y que sí va a generar un cambio. Ahora, en lo que nosotros trabajamos, que es en el S&P 500, S&P 500, significa que hay 500 compañías. Y son 500 compañías para no depender de una, ni de dos, ni de tres. Porque si dependen de pocas compañías o un número mínimo de compañías, entonces ahí sí va a ser un índice muy volátil. Puede ser que esté muy alto, puede ser que esté muy bajo. Por eso, teniendo en cuenta 500 compañías, el índice va a permanecer más estable. Uh-huh. que si fuesen unas 50, por ejemplo. El 10% haría que la volatilidad fuese muy alta, una amplitud muy grande. Y ya hemos visto también el S&P 500 cuando baja,
y cuando sube, ¿no? Cuando baja, por ahí pega un impacto dentro de la economía, pero cuando sube también hace exactamente lo mismo. Y esto es algo importante porque cuando el S&P 500 evalúa sobre esas 500 compañías, y esto lo estamos hablando de segundo a segundo que está pasando. Totalmente, claro. Porque van variando las acciones de las compañías durante el mercado esté abierto, y durante ese periodo qué es lo que está sucediendo, cómo están marchando y qué impacto van a tener. Hay compañías como Tesla, por ejemplo. Tesla es una compañía donde tuvo impacto en la economía, donde Elon Musk salió a decir que Tesla iba a salir al mercado, o que Tesla iba a empezar a tomar criptomonedas, o que Tesla, y eso ha hecho un impacto dentro de la economía, de los intereses, porque finalmente la gente toma eso como referencia, la mayoría de la gente. Entonces, cuando alguien sale a decir, y fíjate en el poder de la persona, ¿no? Que sale y dice una opinión, entonces el mercado cambia. Esas compañías, para que eso no suceda en el S&P 500, lo tiene, digamos, más monitoreado, más controlado al ser tantas compañías. Si bien está Apple, también está Microsoft, que son compañías de crecimiento también amplias, ¿no? Son volátiles, pero si vos te fijas, Microsoft hoy en día y 10 años atrás, las acciones de Microsoft, la diferencia ha sido increíble. Apple igual, y la mayoría de las compañías del S&P 500, de hecho el S&P 500, mirás hoy en día que está en 4.300 promedio, y mirás 10 años atrás, donde estaba en 1000 y algo, entonces el crecimiento de ese interés ha sido muy bueno, muy amplio. Por lo tanto, si bien sí va a bajar, pero va a subir, y lo que te permite en los mercados que nosotros manejamos con el S&P 500, que son productos indexados, que no va a haber pérdida, porque si baja el mercado se queda estable ahí, ¿no? Es como que te dio un ancla y se quedó posicionado. Ahora, esto, considerando que es un interés compuesto, donde muchos de los productos que nosotros trabajamos, ese interés compuesto genera un crecimiento del dinero, también hace esa diferencia. El otro día estaba haciendo un video y me estoy acordando, ¿no? Estaba haciendo un video sobre, más que todo de los índices, sobre el interés compuesto. Y una de las cosas que decía, una frase que era muy popular de Einstein, que decía: el interés compuesto en realidad es la octava maravilla del mundo. Dice, el que lo entiende se beneficia, y el que no lo entiende lo paga. Bueno, sí vi el video, pero recordarlo, y esa frase es muy buena. Entonces, y es una verdad realmente, ¿no? Porque aquellas personas que utilizan productos, ¿no?, donde tiene un interés compuesto, y para entender esto, el interés compuesto, que también hay mucha gente que habla, es algo muy simple. Es donde se paga interés sobre interés. Correcto. Y eso es todo, ¿no? Después se puede entrar y profundizar un poco más sobre esto, pero es lo que paga interés sobre interés. Si la gente que entiende que esto tiene una ganancia exponencial, entonces ahí es donde las personas van a poder ver la diferencia del crecimiento de su dinero. Y si encima eso le sumas que si hay una baja del mercado, el dinero se queda estable ahí, no pierde, sobre todo es mucho más todavía. Esto es muy conservador. Obviamente los intereses no son intereses como ofrecen en algunos sitios del mercado, 30%, 40%, y de golpe tenés menos 10, menos 20 también. Y es así con volatilidades muy altas. Por lo tanto, en este índice de S&P 500, incluido o también apoyado en un interés compuesto, vamos a obtener realmente un crecimiento del dinero exponencial. Por eso es muy buena la frase de Einstein, donde decía que el que lo conoce se beneficia, y la persona que desconoce lo paga. ¿Por qué lo va a pagar? Porque si no lo pone en un lugar así, va a estar pagándolo con pérdidas, lo va a estar pagando seguramente en costos, o lo va a estar pagando en el tiempo que no lo hizo, porque durante todo el tiempo que no estuvo aportando o ahorrando
durante todo ese periodo, ahora lo va a tener que empezar a hacer de una u otra manera o cualquiera sea el instrumento. Todo ese tiempo que perdió en pérdidas de dinero, también va a tener que hacerlo para recuperar todo eso en el día de hoy, para pensar en el futuro, el dinero que uno puede llegar a tener. Sí, eso, bueno, me gustó mucho lo que mencionabas también del ancla, de la garantía, que es como echar un ancla y simplemente ahí cuidarnos de esas bajas que tienen los mercados. Y yo he visto dos ejemplos muy interesantes. Uno, bueno, con Patrick Kelly, que es un libro que tú has mencionado muchas veces, la parte de retirarse libre de impuestos, y hay otro libro de Darren Hardy que habla sobre que el nombre es muy parecido al interés compuesto, es el efecto compuesto, y ponen dos ejemplos muy interesantes de cómo personas que empiezan a ahorrar y sacan esa ventaja del interés compuesto versus personas que empiezan a ahorrar mucho más tarde con la misma cantidad, y ves diferencias realmente catastróficas. O sea, es bien impresionante el beneficio que podemos tomar con el interés compuesto, y es por eso que hablamos también, como tú decías, sobre nuestro mercado y las ventajas que nuestra comunidad puede obtener de poner su dinero a trabajar ahí. Exacto. Mira, el otro es un cálculo simple de un interés compuesto de una persona de 30 años hasta la edad de su retiro, ¿no? Okay. Hasta los 65 años. Durante todos esos años, la persona va aportándole $50 a la semana. Entonces, esto significaría que esos $50 a la semana que aporta, o $200 al mes, que le estaría aportando a una cuenta que tiene un interés compuesto, a la edad de retiro va a tener cerca de $700,000 ahorrados. Y estoy hablando de constantemente, ¿no? Y estoy hablando de que no le está aportando más. Porque lo que va a suceder es que esa persona en 10 años, sus $50 que estaba aportando, no le significa tanto dinero y quiera ponerle más. Uh-huh. Entonces, cuando una persona decide aportarle un poco más de dinero, el crecimiento va a ser mucho más exponencial todavía. Creo que tengo la total certeza de que es una de las mejores formas de ahorrar, conservador, porque sabes que no vas a perder, uh-huh. No vas a tener ese índice grande, estamos hablando de un promedio de 7%, uh-huh. Se ha promediado un poquito más, pero considerando un 7% menos de lo que se ha pagado, es un número realmente muy bueno lo que te va a dar al final. Imagínate que si se paga más, va a obtener mayor cantidad de dinero. Correcto. Si el promedio es mayor, es exactamente lo mismo, ¿no? Va a obtener mayor dinero de ahorro, mayor dinero de interés, y va a tener una ganancia en ese interés muy buena. Pero si todavía a todo esto uno le suma que si lo pone en vehículos de ahorro donde no tienen que pagarle impuesto, va a ser mucho mejor todavía. Porque no nos olvidemos que hay un punto fundamental que son los impuestos. Porque si vos ahorraste y te pagaron un 7%, como lo calculamos en este caso, ¿no? Un 7% al año, y de ese 7% le tenés que pagar un 20% de impuestos, sí, no. Estamos hablando de 1.4. Uh-huh. Entonces realmente lo que le queda en el bolsillo es un 5.6. Así es. ¿No? Pero al ser tax free, ese 7% te queda totalmente ahorrado para tu bolsillo. Porque lo que quiere saber la gente es cuánto dinero va a tener arriba de la mesa el día de mañana. Correcto. ¿No? ¿Con cuánto dinero va a contar? Porque la parte de impuestos la va a tener que pagar. Entonces, en estos casos hay productos que no necesariamente lo tienen que pagar, porque son tax free. En otros casos sí lo tienen que pagar y todavía siguen siendo buenos, porque aunque sea ese 5% que le han pagado, va a ser bueno y conservador, ¿no? No va a ser exageradamente con un crecimiento exponencial, pero va a ser conservador. Ahora, hay productos, por ejemplo, de anualidades, ¿no? De esos planes de retiro donde te están dando un promedio así, pero a la vez te dan un bono justamente para que esa parte de impuesto no impacte dentro del ahorro, y esos bonos que te están dando
que va a hacer que tu dinero crezca de una manera, aunque pagues impuestos, pero vas a tener la misma cantidad arriba de la mesa de lo que uno necesitaba. Y eso es algo que, bueno, hay que tener en cuenta siempre, ¿no? Porque, ¿qué es lo que, una vez más, qué es lo que la gente quiere? Quiere saber cuánto dinero va a tener arriba de la mesa. Porque la mayoría de las veces dice, tu 401k tuvo tanto y vas a tener tanto. Lo que no le están diciendo, cuánto le van a cobrar de impuestos. Vos ahorraste $500,000, pero de esos $500,000 son $100,000 que se van a ir para el IRS. Ajá. Entonces, en realidad, lo que vos vas a tener arriba de la mesa son $400,000, porque 100 se van puramente de impuestos. Y esto es algo que en la mayoría de las veces no lo comenta. La gente realmente no da esa asesoría que debería dar. Debería saber no solamente de su producto, debería saber cómo está en el mercado, debería saber cuáles son los otros productos que hay en el mercado, para saber cuál es mejor y más beneficioso para la persona, y debería saber cuál es el tratamiento de impuestos que va a tener sobre cada plan que está haciendo. Sí, eso creo que... Y son de las cosas que ahí la gente en TikTok, y menciono TikTok porque es donde más escuchamos a nuestros agentes y escuchamos a clientes que, yo vi en TikTok, o que tienen esta referencia, yo lo escuché en TikTok, pero realmente no hablan de estos pequeños detalles que marcan una gran diferencia en cuanto al dinero que vas a obtener al momento del retiro. Creo que es importantísimo esa parte del impuesto, que no es, digamos que es la parte no tan glamurosa, porque es muy bueno hablar, o muy cool hablar del interés y que vas a ganar mucho, pero también es importante tener la fotografía completa de qué a lo que se enfrentan cada uno de los clientes con diferentes estrategias de inversión o de ahorro que pudieran tener. Algo que me gusta mucho hablando del tema de los índices, Martín, también es que le da acceso a personas, como tú decías, a bajo costo o a bajos montos de ahorro de inversión semanal, tener acceso a lo que pudiera tener un inversionista de alto nivel. O sea, te da acceso a las mismas, como tú decías, acceso a un mismo índice, acceso a unas mismas compañías. Obviamente la naturaleza de la inversión es distinta, no es que estés comprando acciones en directo y que puedas tú tomar la decisión sobre comprar o vender acciones de cierta empresa en específico, pero sí creo que te da entrada a estar jugando con los grandes. Desde $50 a la semana, como tú decías en ese ejemplo. Claro, y $50 a la semana lo ponía porque es un número bueno realmente para la gente. Ahora, si tenés la capacidad, la posibilidad o la decisión de ponerle más cantidad de dinero, mucho mejor todavía, ¿no? Estamos hablando de otros números y el impacto al final va a ser totalmente diferente. Por lo tanto, si tienen la capacidad de ponerle más dinero, mejor aún. Eso es mejor y obviamente van a tener un impacto de un resultado totalmente diferente. Decía un promotor en México. Bueno, en México los dueños de agencia, acá se llaman como dueños de agencia, o el CEO de la agencia, ya le llaman promotores, dando un poco de contexto, pero decía, es enunciativo más no limitativo. O sea, le puedes poner más dinero y no te va... O sea, este ejemplo no es que te va a limitar, porque le puedes poner mucho más dinero y ganar mucho más dinero también. Exacto. Y algo que estabas comentando y quiero, también un poco cerrar sobre esa idea. Ajá. Es la gente que está hablando en TikTok, ¿no? Vos recién lo mencionaste, que en TikTok sale mucha gente hablando de esto. Algo que hoy en día la gente se lo toma como una fuente de referencia, ¿no? Su fuente de anuncios o su fuente de información. Y hay que tener mucho cuidado, porque al fin y al cabo no es algo filtrado. Cualquiera puede salir a decir lo que quiere y filmar lo que quiere en TikTok, siempre y cuando cumpla con los parámetros que la compañía les pone. Pero al fin y al cabo... ¿La compañía de TikTok? De TikTok, sí, por supuesto. Entonces TikTok te limita pero no te limita con respecto a que la gente saca a decir algo que desconoce. Yo he escuchado montones de anuncios hablando de IUL, de intereses compuestos, y que realmente está muy fuera de lo que es la realidad. Entonces hay que tener también cuidado con eso. Hay que saber con quién uno está siguiendo o de dónde toman, cuál es su fuente de referencia para ese tipo de información. Entonces, claro.
hay que tener un poco de cuidado. Siempre traten de, la recomendación es investigar un poco de quién es la persona que está hablando, cuánto tiempo lleva en el mercado, qué resultados ha obtenido, cómo es considerado, cuántas veces ha sido galardonado, premiado o reconocido también, ¿no? Claro. Porque eso es algo también importante, saber si tiene sus licencias, saber si tiene la capacidad para tener ese conocimiento, si tienen esos estudios. Porque hoy alguien escuchó algo y salió diciendo, repitiendo sobre eso. Así que para mí es un punto muy importante que siempre lo repito, ¿no? Y he escuchado tantas terribles cosas ahí que me parece que a veces me alarma, ¿no? Que cualquiera agarre un micrófono y salga a hablar. A todos los doctores en IUL. Sí, doctores exacto. de interés compuesto. Así que bueno, eso era un poco mi punto también como para cerrar esto y poder decir cuidado con la información que están recibiendo. Perfecto, Martín. Ahorita hablabas de un video, ese video y más información sobre ti, ¿dónde lo puede ver la gente? ¿Cuáles son tus redes sociales? Lo pueden ver en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Me pueden buscar como Martín Kuriman, unos minutos con Martín Kuriman en YouTube. Ok. O Martín Kuriman Oficial en Instagram. Perfecto. Y pueden seguir también todas nuestras redes sociales como Kuriman Brokers Group, Facebook, Instagram, LinkedIn. Ahí está toda la información de nosotros. Para más información, no solamente quédense con la información de un TikTok, acérquense a los profesionales, sigan este podcast y dejen sus comentarios. Y esto fue un episodio más de Kurimanos Podcast. Muchas gracias y muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Antonio, y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. Kurimanos Podcast. Encuentra este y otros episodios en Spotify, YouTube y otras plataformas.